sentirse insuficiente. ¿Realmente te va a limitar en cualquier ámbito o área de tu vida? Solo tú sabes cuánto el sentirte insatisfecho con cualquier parte de tu cuerpo puede limitarte. Si tienes dudas sobre tu zona íntima, sobre el tamaño de tu pene, si dudas de ti mismo, eso te va a limitar aún más, no solo en tus relaciones, sino quizás en otros aspectos de tu vida. Y eso es lo que he estado viendo aquí. 13 centímetros pueden dar placer a una mujer. 13 centímetros pueden hacer que una mujer llegue al orgasmo. ¿Cuál es el tamaño necesario para que eso suceda? Ahora vas a entender si eres suficiente o no y qué es lo que la ciencia te ofrece para que eventualmente puedas cambiar el tamaño, la longitud o el grosor de tu pene. Quédate conmigo hasta el final y vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres una consulta conmigo, el código QR está en la pantalla o el número en la descripción del video. Es muy malo que dudes de ti mismo, sea en cualquier situación de tu vida, ya sea en el deporte, en tu profesión, en tu día a día. Dudar de ti mismo hará que te bloquees, que te limites en varios aspectos de tu vida. He trabajado mucho en los últimos años con estética íntima masculina, genital y peneana, y veo cuánto esto puede estar en la mente del hombre y cómo ha impactado su vida. Él cargó con eso, porque estos problemas sexuales masculinos, tú sabes, tú que me ves aquí, tú que me sigues en YouTube, tú que me conoces ahora, no se los contamos a nadie. Si tienes disfunción eréctil o fallas en la hora H, no lo cuentas. Si eyaculas rápido, tampoco lo cuentas, te lo guardas. Si tienes insatisfacciones con el tamaño de tu pene, no lo compartes con nadie. Y entonces nadie comparte nada con nadie, todo el mundo sufre en silencio. Esa es una característica que he visto aquí en los hombres, y con la estética no es muy diferente, ¿verdad? Entonces, a lo largo de tu vida sufriste, muchas veces ni siquiera te molestaron. No, pero sufriste en silencio. Te sentías insatisfecho, te mirabas al espejo y no te sentías bien. Y eso va generando dudas en tu cabeza, que te da vergüenza buscar ayuda. Así que eso se va convirtiendo en una bola de nieve. Y entonces recibo algunas preguntas. Doctor, ¿será que 10 centímetros, 13 centímetros? El mío tiene 15 centímetros. ¿Será que puedo darle placer a una mujer? ¡Caramba! Evité relaciones porque tengo miedo de no poder dar placer, de no poder hacer que una mujer llegue al orgasmo, etc. Eso es algo que ronda la cabeza de más hombres de los que te imaginas. Vamos a los hechos. Vamos allá. Vamos a evaluar un poco la cuestión de la anatomía femenina. La mujer básicamente tiene 3 puntos G. Los 2 primeros de los que voy a hablar corresponden a la gran mayoría. De hecho, el primero corresponde al punto G, ¿no? El punto de mayor sensibilidad para el 80% de las mujeres. La gran mayoría de las mujeres va a tener orgasmo simplemente con la estimulación del clítoris. El clítoris forma parte del órgano genital externo femenino, es decir, está ubicado un poco por encima de la uretra, a algunos centímetros por encima de la uretra, así que es un órgano genital externo al que se accede fácilmente a través del sexo oral o de la masturbación. La propia mujer, al masturbarse, estimula el clítoris y logra llegar al orgasmo en la gran mayoría de las veces. Por lo tanto, para estimular el clítoris ni siquiera necesitas tener un pene, ¿no? Mucho menos tener un pene grande. Entonces, básicamente, hay algunas posiciones en las que puedes estimular el clítoris mientras realizas la penetración, o puedes estimular el clítoris antes incluso de penetrar o sin ninguna penetración. Por lo tanto, el primer punto G femenino, que corresponde al punto G de la mayoría, de la inmensa mayoría de las mujeres, no necesitas un pene grande para estimularlo. Segunda cosa, la penetración. Algunas mujeres sí tienen orgasmos, llegan al orgasmo sin estimulación en el clítoris, solo con la penetración. Es una minoría de ellas, ¿de acuerdo? Es una minoría. La mayoría necesita estimulación del clítoris para lograr un orgasmo. En la penetración, el punto sensible vaginal está en los primeros 5 centímetros de la vagina, en la parte superior, como el techo de la vagina. Técnicamente para médicos o personal de salud se llama pared anterior de la vagina, pero básicamente es el techo, los primeros 5 centímetros desde la entrada vaginal. Por lo tanto, una vez más, no necesitas un pene de más de 13, 10, 14, 15 o 20 centímetros para estimular esa región. Y una minoría de mujeres puede sentir placer, puede tener el punto G con la estimulación del cuello del útero que está al fondo de la vagina, y ahí va a variar según el tamaño vaginal de cada mujer para la estimulación del cuello del útero. Es inusual, es una zona muy sensible, la mayoría de mujeres sentirán dolor en esa región y algunas pueden sentir placer, pudiendo llegar al orgasmo cuando se estimula esa zona. Dicho esto, obviamente 13 centímetros darán placer a cualquier mujer y tendrás una vida sexual absolutamente saludable sin ningún problema.
No deberías simplemente limitarte por eso, además, para tener relaciones o no. Ahora, acompáñame con esta visión, este pensamiento que he venido desarrollando en los últimos años trabajando con estética íntima. En realidad, esta duda, este pensamiento, ¿podré dar placer a una mujer con el tamaño de mi pene? Me preocupa eso. La verdad es que no estás preocupado por eso. Sé que parece un poco confuso. No, claro, estoy preocupado por eso, quiero dar placer, pero no es así. Simplemente te gustaría aumentar el tamaño de tu pene. No estás preocupado por dar placer a nadie. Simplemente te sentirías mejor si tu pene fuera más grande y está bien con eso. Estás buscando ser más grande, ser mejor, tener algo más grande de lo que tienes. Estás buscando estar por encima del promedio. ¿Hay algún problema con eso? En realidad, durante muchos años te diría que no había mucho que hacer. Y hoy en día, básicamente, tenemos un procedimiento mucho más seguro. La cosa fue evolucionando hasta que llegamos a un procedimiento muy seguro en el que podemos engrosar el pene y aumentarlo en estado flácido, que es el relleno del pene con ácido hialurónico. Vas a inyectar un producto que es un poco más denso, más espeso, que es el ácido hialurónico, un producto biocompatible que ya tienes en tu propio cuerpo. Vas a colocar el producto en una capa específica del pene que evitará que se encoja en estado flácido, así que el pene mantendrá un tamaño mayor en ese estado y lo engrosarás de 2 a 3 centímetros. El pene básicamente en general pierde esa característica más arrugada, se alarga un poco en estado flácido y se engrosa aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Con esto, logras tener un pene más grueso, más grande en estado flácido, más bonito, estéticamente más atractivo y tal vez yo tengo un índice de satisfacción muy alto, tal vez consigas llegar a lo que deseas, pero una vez más, es mucho más una cuestión de ti contigo mismo que esa preguntita de que quieres dar más placer a fulano o a mengano. Eres tú contigo mismo. Si quieres saber más sobre estos procedimientos, envía un mensaje aquí al WhatsApp de la clínica del inicio del video. Pide un video sobre relleno y te explico detalles técnicos, hablo sobre valores y precios para que entiendas mejor cómo funciona. Y voy a dejar aquí un video en el que hablo sobre formas naturales de aumentar tu pene. Hasta la próxima.